Te estás viendo. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué era? Bien, seguiremos. Yo creo que ya están todos. Entonces, el último grupo de esta familia son los otros beta-lactámicos, ya que tenemos al carbapenem y al aztreonam. Estos dos son antibióticos muy parecidos a las penicilinas, ¿ya? Pero que pueden servir también para algunos gram negativos. ¿Ya? Solo lo vamos a usar en infecciones que han generado resistencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando hablamos de procesos infecciosos, sucede que se ha visto que cuando se usa muy comúnmente un antibiótico, más frecuentemente se va a hacer resistente la bacteria. Entonces, por ese motivo, algunos tipos de antibióticos los hemos reservado ya para cuando hay resistencias. O sea, hay antibióticos que a pesar de que puedan servir también para todo, igual que la penicilina y otros, no los vamos a usar porque son como una reserva para cuando aparezcan resistencias. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo en cuenta. Personalmente, que lo que es el carbapenem y el aztreonam no son antibióticos que los usamos todos los días, ni en cualquier lado. De manera que solamente lo usamos en pacientes seleccionados y generalmente están internados o en terapia intensiva. ¿Ya? Cuando vemos que ya se han hecho resistentes a otros antibióticos. ¿Ya? Como son similares a las penicilinas, también es frecuente que hagan alergia, o sea, que los pacientes que son alérgicos a la penicilina o a la cefalosporina también se vuelvan alérgicos a estos dos antibióticos. ¿Ya? O sea, cuando vamos a esta droga siempre tenemos que preguntar si el paciente es alérgico a penicilinas o a cefalosporinas y entonces tampoco podemos usar estos dos. ¿Ya? Esa es su única contraindicación, como están viendo. No hay otra.
En cuanto a efectos adversos, como están viendo, son poquitos, ¿ya? Por lo tanto, son drogas seguras. ¿Ya? El único problema es, como ven, dolor en el sitio de la punción. Como se usan por viento venoso, suele doler bastante al momento de pasar el medicamento por la vena. Pero no se cierra la vena como en el caso anterior. Pero ese es su efecto adverso muy frecuente. Después lo que es la falla hepática, rara vez se ha visto. ¿Ya? También es frecuente que los pacientes se quejen de dolor de cabeza, generalmente a los 30 minutos de haber empezado el medicamento. ¿Ya? Pero eso se controla con analgésicos, o sea que son drogas que se pueden usar de forma segura, pero lo usamos, como digo, de forma reservada para ciertos pacientes y que tienen que estar hospitalizados y que se haya demostrado que hayan vuelvos resistentes a las penicilinas o a las cephalosporinas. ¿Ya? Bien, entonces sería este grupito de acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces vamos a empezar con otro grupo, ¿ya? El otro era que inhiben la síntesis de la membrana celular, ¿se acuerdan? Ahora, este es que inhiben la síntesis de proteína. ¿Ya? El grupo... ¿ya? El grupo anterior era otros betalactámicos. Ahora, esta es otra familia de antibióticos que trabajan, como ven, inhibiendo la síntesis de proteína. Todos los otros que hemos visto un ratito, lo que eran desde la penicilina hasta los otros betalactámicos, son antibióticos que no dejaban que la membrana celular se repare y por eso las bacterias morían. En este caso, bloquea la síntesis de proteínas de las bacterias. Entonces, las bacterias, al no poder fabricar sus proteínas, terminan también muriendo. ¿Ya? Y también son varios grupos de antibióticos. Empezaremos con las tetraciclinas, con este grupo de acá, las tetraciclinas. ¿Ya? Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro. Si se acuerdan, en la anterior clase, cuando empezamos antibióticos, les había hablado que en forma general dividíamos los antibióticos en de espectro reducido y amplio espectro. Todas las drogas que hemos visto hasta ahorita, desde la penicilina hasta los otros betalactámicos, eran de espectro reducido. ¿Ya? Eso significa que tenían un grupo pequeño de bacterias donde actuaban, ¿no? Y han visto que hemos mencionado solamente gram positivos, gram negativos, ¿ya? En cambio, los de amplio espectro son antibióticos que abarcan mucho más bacterias, aparte de gram positivos, gram negativos, otro tipo de bacterias especiales, ¿ya? ¿No? Como en este caso, por ejemplo, la clamidia, que es una bacteria especial, diferente a gram positivo y gram negativo, ¿ya? Entonces, abarcan mucho más. Pero acuérdense que también le había dicho que cuanto más abarca un antibiótico, también es más tóxico, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. El anterior grupo que hemos visto son los menos tóxicos. Y ahorita vamos a ir viendo algunos antibióticos con diferentes grados de toxicidad, pero mucho más que el anterior grupo. Entonces, dentro de las tetraciclinas, solamente hay dos de esta familia que se siguen usando, porque las tetraciclinas también es otro grupo donde había un montón de antibióticos, incluidas las mismas tetraciclinas, que era un antibiótico que se usaba anteriormente. Debido a su grado de toxicidad, se lo ha retirado del mercado y de esta familia solamente han quedado la doxiciclina y la minoxiclina, de la cual la que más usamos es la doxiciclina. Y ha quedado en el mercado por dos motivos. Uno, porque es menos tóxica que otros miembros de su familia.
Y dos, porque hay bacterias que no responden a otros antibióticos y necesariamente tenemos que tener un antibiótico de esta familia para que funcione. ¿Ya? Entonces, ese sería la doxiciclina. Viene en cápsulas de 100 miligramos. Y la minoxiclina viene inyectable. ¿Ya? Entonces, podemos decir, cuando estamos por vía oral, usamos la doxi, y cuando hacemos por vía endovenosa o intramuscular, la minoxiclina. ¿Para qué se usa? Para el cólera, por ejemplo. Ya, es una enfermedad, miren, en la cual la bacteria solamente muere con 2 antibióticos. Y el segundo ni siquiera funciona tan bien. El único que funciona perfectamente es este, la doxiciclina. Por eso decía que estos antibióticos los reservamos porque hay enfermedades que no responden a los otros. ¿Ya? Entonces, la doxiciclina sirve para el cólera. Con una sola dosis y ya está. ¿Ya? La otra es el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual producida por la Chlamydia trachomatis, una bacteria difícil de matar. El chancro blando, por el Haemophilus ducreyi, también una bacteria difícil de matar. ¿Ya? La enfermedad inflamatoria pélvica, que generalmente se debe a una de estas 2 bacterias que acabo de mencionar ahorita, o a la Chlamydia trachomatis o al Haemophilus ducreyi, ¿ya? Que es una enfermedad que cuesta diagnosticar en el sexo femenino, que a veces solamente hay dolores pélvicos nada más. ¿Ya? Luego las meningitis meningocócicas, que son también bacterias difíciles de matar, ya son bacterias que se suele llamar meningococos, ¿ya? Son unas bacterias que son muy difíciles de matar y producen esta enfermedad, la meningitis meningocócica, que es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Entonces, cuando aparecen epidemias de esto, usamos doxiciclina. Bueno, para la sífilis resistente, porque la sífilis funciona muy bien con la penicilina. Generalmente no usamos otro antibiótico que no sea penicilina, pero en algunos casos que se ha vuelto resistente, vamos a usar esta de acá. Bueno, y como están viendo, gran positivos y gran negativos, siempre y cuando se han vuelto resistentes a los otros que hemos visto. ¿Ya? Entonces, para eso se suele usar la doxiciclina. En cuanto a sus contraindicaciones, nos están viendo embarazo en niños hasta los 8 años. Esto de los 8 años se debe a un efecto que no está ahí en la pizarra, que tiene que ver con el desarrollo de los dientes. Sucede que este antibiótico, la doxiciclina, bueno, y todos los de esta familia en realidad, retrasan el crecimiento de los dientes y los dientes además van a crecer deformados. ¿Ya? Entonces, si usa este antibiótico durante el embarazo o lactancia, el niño no va a poder tener una buena dentadura. ¿Ya? Se le van a caer sus dientes fácilmente, van a salir, podemos decirles, si ustedes quieren, deformados, chuecos, ¿ya? Y no le van a ser útiles, más bien a ser perjudiciales para el niño. Y es hasta los 8 años, que es generalmente cuando se termina de hacer el cambio de la dentadura, ¿no? De temporal a la permanente. Entonces, por eso hay que tener ese cuidado de los antibióticos. En circunstancias muy especiales los usamos. Normalmente no. ¿No? Tiene que ser un niño que haya tenido una infección muy resistente, que no tenga alternativa. Y vamos a tener que usar este tipo de antibiótico, teniendo en cuenta que va a tener problemas dentales bastante serios. ¿Ya? Bueno, eso es tener en cuenta y por eso les aclaro hasta los 8 años. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes son los mareos, muy común, se quejan de mareos. Ya, la pérdida de apetito es la anorexia, por si acaso, pérdida de apetito. Ya. El aumento de la infección por cándidas, igual que las cefalosporinas. Acuérdense lo que les decía hace rato, ese honguito que suele crecer en la boca como una placa, ya también es frecuente con este tipo de antibiótico. Ya, y la fotosensibilidad son los más frecuentes. La fotosensibilidad
es que la piel se vuelve más sensible al sol, a la luz del sol, los rayos ultravioleta. Entonces, cuando una persona está tomando un antibiótico que genera fotosensibilidad, como este, van a decir que no es el único, hay otros más. ¿Ya? Pero si está tomando y sale a la luz del sol, su piel se va a quemar más rápido que de una persona que no está tomando antibiótico. O sea, la piel es más sensible a la luz, da el nombre de fotosensibilidad. Ya se queman más rápido, haciendo que más rápidamente tengan quemaduras de primer grado. ¿Ya? Y también, si bien no llega a quemarse en algunos, la exposición a la luz del sol hace que le empiecen a aparecer manchas oscuras en la piel, principalmente el rostro, como pecas y otros, ¿no? Y eso suele a unas personas afectar su estética, ¿no? Entonces, se recomienda, cuando está usando este tipo de antibiótico, que evite exponerse al sol, ¿no? Que use gorro o protectores solares. Ya es una recomendación que se usa con estos antibióticos. Y cualquiera que ustedes vean que diga fotosensibilidad. ¿Ya? Los otros son raros, pero pueden pasar, ¿no? La glositis es la inflamación de la lengua. Creo que en el anterior también está bien, me olvidé explicarles. La lengua se hincha y hace que el paciente le cueste cerrar su mordida, ¿no? Es la glositis. Es temporal, no es peligroso, pero es bastante incómodo. A nadie le gusta estar mordiéndose la lengua cada rato. La disfagia, que es la dificultad para tragar. Ya al paciente le cuesta tragar principalmente sólidos. O sea, cuando masca, quiere tragar, él siente que se le tranca en la garganta y no puede, y eso puede generarle vómitos. Entonces, a este tipo de pacientes, cuando tiene ese problema, que no es frecuente, pero cuando tiene, hay que recomendarle alimentos suaves, ¿no? Carnes blandas, o mejor si son licuados, cosas así, para que les sea fácil tragar, ¿ya? Cuando pasa eso. La anemia y la trombocitopenia son raros, ¿ya? Yo he tenido unos 2 pacientes que toman experiencia con anemia por este antibiótico, y la trombocitopenia he visto unos 4, ¿no? Principalmente pacientes que se han tenido que internar por algún motivo, ¿ya? La trombocitopenia, por si acaso, es cuando las plaquetas bajan, ¿ya? Cuando las plaquetas van a bajar. La anemia es para los glóbulos rojos, la trombocitopenia para las plaquetas, ¿ya? Bien. Me están preguntando si la dicloxacilina sirve para la enfermedad inflamatoria pélvica. No. La que sirve es la doxiciclina, esta que estamos viendo ahorita. A veces hay esa confusión con el nombre, son parecidos. ¿Ya? La dicloxacilina es una penicilina que no es muy efectiva en ese aspecto, ya que solamente va a abarcar unas cuantas bacterias, como estreptococo, estafilococo, y generalmente la enfermedad inflamatoria pélvica se suele deber a otros, ¿ya? Como la Neisseria gonorrhoeae, la Haemophilus ducreyi, ¿no? O la clamidia trachomatis, que eso, una penicilina como la dicloxacilina, no le va a hacer ningún efecto. ¿Ya? Entonces, es la doxiciclina, ya la que estamos viendo, ¿no? Eso les aclaro para esa pregunta que me han puesto en el chat. Ya, no sé si se han equivocado ustedes o les habrán dado un ese antibiótico, pero es cerrado. Y es muy frecuente que se confundan por el nombre, ya, por lo parecido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Otro grupo de esta familia son los macrólidos. Dentro de los macrólidos tenemos que son muy usados, por cierto. La eritromicina, que es tal vez el más antiguo de esta familia, la eritromicina, se lo recomienda en pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Es como la alternativa principal, si el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué alternativa podemos usar? Ya están viendo, la eritromicina. Es la alternativa principal. Claro que los otros dos también, pero la eritromicina es el indicado en reemplazar a la penicilina, ¿ya?
Ahora, la citromicina y la claritromicina, si bien también se puede usar, como están viendo, en pacientes con alergia a la penicilina, más que todo se va a usar en pacientes que se han vuelto resistentes a la penicilina, ya que su espectro de estos dos es mayor que la eritromicina. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Además, sus efectos adversos es más frecuente con la citromicina y con la claritromicina, principalmente con la claritromicina, que se ha visto que es más frecuente los efectos adversos que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Y del grupo, el que menos efectos suele traer suele ser el eritro. Por eso es la que reemplaza la penicilina. Entonces, ¿para qué sirven? Como están viendo, bacterias gram positivas resistentes a penicilinas y pacientes alérgicos a la penicilina. Sus contraindicaciones, como pueden ver, miren, son solamente dos, que es alergia a las mismas drogas, o sea, a la citromicina, eritromicina y claritromicina, ¿no? Y enfermedad hepática, ya que estas drogas tienen metabolismo hepático, y esto es muy importante, ¿ya? Entonces, estas drogas no podemos usar en pacientes que tengan cualquier tipo de enfermedad hepática, aunque sea leve. Y eso incluye a los pacientes alcohólicos. Ya que como tiene metabolismo hepático, en un paciente alcohólico va a generar sobrecarga metabólica, haciendo que el hígado entre en falla hepática. ¿Ya? Incluso, como ven, en efectos adversos, aquí cuando menciona falla hepática, que es frecuente en personas que tengan daño hepático y de repente ni lo sabían. Ya, hay personas a veces que su hígado ya está dañado por algún motivo, como los alcohólicos, por ejemplo, pero no tiene síntomas porque es un daño leve, pero se va a manifestar cuando le demos este antibiótico. Entonces, eso hay que tener siempre cuidado, porque a veces las fallas hepáticas en algún paciente puede incluso llegar a ser mortales, ¿no? Entonces, hay que valorar bastante la función hepática, principalmente con la citromicina. Eso les explico bien porque he visto que es muy frecuente que a veces los pacientes, e incluso las farmacias mismos les venden sin necesidad de hacer una valoración adecuada, ¿no? O sea, están con infección, no le funcionó la penicilina, tome la citromicina, le dan, ¿no? Entonces ellos empiezan a tomarse, pero no han valorado la parte hepática y luego terminan en el hospital por no haber hecho eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya por eso está ahí como contraindicación y es muy importante, es un efecto frecuente. Otros efectos frecuentes son la hipoacusia, que eso es disminución de la capacidad auditiva, que es temporal. Los tinnitus, también frecuente, pero también temporal. Con la eritromicina y la citromicina he visto frecuente en cuanto a dolor abdominal, pero eso se suele resolver con algún analgésico, ya que es simplemente una respuesta a la irritación que genera el antibiótico en el estómago, ¿ya? Pero no es preocupante, ¿ya? Luego, otro que es frecuente, las infecciones por cándidas, otra vez, igual que otros antibióticos, ¿se acuerdan? El honguito que les mencionaba, ¿ya? Bien, eso. Los demás son raros. Es lo más común que se ha observado, pero fíjense, la parte hepática es muy importante tomarla en cuenta. Ya, flatulencias, por si acaso, es cuando se hincha la barriga por gases, ¿no? Y entonces la persona empieza a botar gas por arriba y por abajo, ¿no? Trombocitopenia, se ha dicho que son las plaquetas bajas. Anorexia es pérdida de apetito. Nerviosismo, agitación, somnolencia es un sueño. Síncope, ya les había mencionado, es cuando el paciente pierde la conciencia por segundos, no llegando a veces a caer al piso, ¿no? Y en cuanto a alteración del gusto, los pacientes suelen referir que han perdido el gusto, ¿no? O sea, que no siente el sabor de las comidas, pero es un efecto temporal, ¿no? Se le explica al paciente que es mientras está tomando el antibiótico y ya, ¿no? Entonces, una vez deja de tomar el antibiótico, desaparece. Ahora, eso en cuanto a los efectos adversos. La citromicina es un antibiótico con una característica especial. ¿Ya? Sucede que
Normalmente los antibióticos se tienen que usar como mínimo 7 días, como mínimo. Eso es para evitar que haya resistencia, ¿ya? Porque generalmente en los primeros 3 días a 4 días la bacteria muere. Entonces se prolonga hasta como mínimo 7 días para garantizar que todas las bacterias han muerto, ¿no? En algunos casos raros prolongamos hasta 15 días. La mayoría de los tratamientos van a durar como mínimo 7 días. ¿Ya? En algunos antibióticos, como las penicilinas o la eritromicina, el tratamiento es cada 6 horas, ¿no? Por ejemplo, la eritromicina, el paciente tiene que tomar una tableta cada 6 horas por 7 días. El problema de tomar a horario y más seguido suele hacer que el paciente tiende a equivocarse, olvidarse, y eso me suele generar resistencias. Por ese motivo, se han empezado a diseñar drogas para usarse en menos tiempo, ¿ya? Y que así se evite este problema de olvidos y por lo tanto resistencias. Muchas de las drogas modernas ya vienen diseñadas para que se tengan que tomar menos tabletas al día. Una de ellas es la citromicina. La citromicina se ha diseñado para que el paciente tome una dosis por día y solamente por 3 días. Sucede que es una droga que se reserva en el organismo y su efecto puede durar hasta 3 o 4 días. O sea, la droga permanece en el cuerpo ese tiempo funcional. Entonces, con la citromicina, el tratamiento es solamente 3 días. En el caso de un adulto, le vamos a dar una tableta de 500 miligramos por día, por 3 días. Al ser menos dosis y más corto el tratamiento, tenemos más garantía de que el paciente complete el tratamiento. Y por lo tanto, hay menos resistencia por parte de las bacterias, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de la citromicina que ha sido diseñada justamente para eso. ¿Ya? Y muchos antibióticos modernos van a ver que salen justamente así, ¿ya? Para no tener que estar usando a cada rato ni por periodos largos. Y así se evitan las resistencias. ¿Ya? Bien, alguien estaba levantando la mano, pero perdí quién es, así que no sé si lo vuelve a levantar o simplemente prenda su micrófono y pregunte. ¿Alguna pregunta? ¿O ha sido error de dedo? Como que el fin de semana los dejó callados ustedes. Bien. Otra familia, los cloranfenicoles. El nombre de la familia es cloranfenicoles y hasta hace unos 20 años habían varios cloranfenicoles. Por eso sigue permaneciendo así. Pero actualmente la única droga que queda de esta familia es el cloranfenicol mismo, ¿ya? Que es la droga original de donde salieron los otros, pero ya no se usa, más que todo por su grado de toxicidad, ¿ya? Bueno, el cloranfenicol es otro antibiótico de amplio espectro, como hemos estado viendo. Estos antibióticos de amplio espectro, acuérdense que les había mencionado que cuanto más espectro, más tóxicos. Y esa regla se aplica con el cloranfenicol. O sea, el cloranfenicol es un antibiótico que mata casi todas las bacterias, casi todas, lo cual lo convertiría en un antibiótico ideal, si ustedes quieren. Pero el problema es que es muy tóxico y por eso no podemos usarlo para todo. Porque si tenemos un faringitis y le doy cloranfenicol, sí le va a funcionar. Pero ¿por qué hacerle correr riesgo al paciente con un antibiótico que le puede hacer más daño que la propia infección, que puede que hasta se cure sola, o incluso hay antibióticos que tengan mejor efecto con menos daño que ¿no? Bueno, entonces el cloranfenicol, ¿para qué sirve? Acuérdense que les decía que sirve para todo, pero por su toxicidad solamente lo vamos a reservar para 3 cosas.
Uno, fiebre tifoidea resistente. ¿Ya? O sea, pacientes que les dé la infección por salmonela, que es la fiebre tifoidea, ¿ya? Pero cuando se ha vuelto resistente, porque la fiebre tifoidea funciona muy bien con otro antibiótico, que es la ciprofloxacina o el cotrimoxazol, lo vamos a ver después. Entonces, solamente si se ha vuelto resistente, vamos a usar este antibiótico. La otra indicación es meningitis por bacterias gram negativas, que son también difíciles de matar cuando dan en forma de meningitis. Entonces, debido a eso, solamente en esa circunstancia. Y por último, en grandes infecciones por anaeróbicos, que son bacterias con los que produce la gangrena que les decía anteriormente, o el tétanos, ¿ya? Pero solamente cuando son resistentes a otros antibióticos, como el metronidazol, que se usa para justamente este tipo de infección. Entonces, no es un antibiótico de primera línea. Es más, ni siquiera de segunda, es un antibiótico, vamos a decir, de tercera línea o de cuarta línea. Eso significa que para llegar a este antibiótico ya tuve que haber usado otros antibióticos que no funcionaron porque la bacteria se hizo resistente y recién al último uso esto, ¿no? Por el riesgo que puede producir. Porque también si no usamos esto, puede que el paciente fallezca por la infección. Entonces ahí sí hay un riesgo justificable en el cual podemos usar una droga que es más tóxica. Bien, contraindicaciones. La principal contraindicación es la anemia, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque esta droga es mielotóxica, y hay su peligro esta droga. Mielotóxica significa que daña a la médula ósea. La médula ósea es donde se fabrican los glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Entonces, por eso es la principal contraindicación. Ya no podemos dar a un paciente con anemia porque le podemos producir un tremendo daño medular, ¿ya? El embarazo y lactancia porque puede dañar obviamente su médula en un momento crítico, ya que el niño cuando nace está desprotegido y justamente necesita sus defensas muy activas. Y si yo le daño la médula ósea, voy a hacer que estas células de defensa, glóbulos blancos, justamente no se desarrollen de forma adecuada y por lo tanto deja al niño susceptible a infecciones. Y por último, la enfermedad hepática, ya que también puede ser hepatotóxico, pero ese es el menos preocupante de todos. Como decía, el principal es la anemia, ¿ya? En cuanto a sus efectos adversos, de primerito, otra vez la anemia, ¿no? Porque daña la médula y por lo tanto la médula no produce adecuada cantidad de glóbulos rojos. También va a producir leucopenia, que es cuando los glóbulos blancos disminuyen, ¿ya? Pero estos dos son recuperables. Una vez que se ha dejado de dar antibiótico, el paciente recuperará eso. Los preocupantes son la hipoplasia medular y la aplasia medular. Estos de acá. Esos son los preocupantes. Ya, como decía hace rato, daña la médula ósea. La hipoplasia es cuando se daña la médula ósea y podemos decir que queda parcialmente funcional. O sea, produce glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero muy poco para lo que necesita el paciente. Por lo tanto, es una persona que va a estar todo el tiempo con anemia y glóbulos blancos bajos, haciendo que quede susceptible a las infecciones. Y la aplasia medular, que es la peor de todas, es cuando se muere por completo la médula ósea. Eso significa que este paciente no sobrevivirá porque los glóbulos rojos y glóbulos blancos no los puede producir. Y nadie puede sobrevivir sin glóbulos rojos, por lo menos. ¿Ya? La solución en ese caso es hacerle un trasplante medular, pero eso no es un proceso fácil ni rápido. Entonces puede generar que el paciente fallezca debido a este efecto adverso. Entonces, esa es su principal preocupación. Por lo tanto, cuando se usa esta droga, como están viendo, se debe hacer constantemente controles hematimétricos. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo vamos a estar haciendo hemograma. Eso para ver si de pronto los glóbulos rojos o los glóbulos blancos no están empezando a bajar, ¿no? Lo cual nos indicaría que está teniendo un efecto tóxico y nos obligaría a reemplazar la droga o a corregir la dosis, ¿no? Dependiendo del problema que tenga el paciente. ¿Ya?
Entonces, eso sería con el cloranfenicol. Algo que no está acá es que también se puede usar en forma de colirio, porque eso que están viendo ahorita es para su uso por vía oral o endovenoso. Pero esta droga viene también en colirio y se puede usar para unas conjuntivitis. Cuando sale colirio, no aplica lo que estamos viendo, ya que el efecto tóxico a nivel oftálmico es mínimo. No hay ningún problema. En forma de colirio, no hay problema. Es la vía oral, la endovenosa, la peligrosa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este antibiótico? ¿Pregunta sobre el cloranfenicol? ¿O ya se quieren ir a desayunar? Tenemos todavía unos 3 minutos. ¿Preguntas? Profe, Dime. ¿esa aplasia medular solamente es cuando se toma ese medicamento? ¿Solo No, por hay eso? otras causas. Hay otras causas, no es la única. Hay otras enfermedades, como las mismas leucemias, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias enfermedades que te pueden llevar a la aplasia. Incluso otras drogas, como por ejemplo algunos que se usan en quimioterapia para el cáncer, también pueden producir aplasia. Pero Ay, esta es una de las que pueden producir. Ya, no es la única, pero es una. o sea que cuando a uno le dan ese medicamento, ¿sí le explican que a uno le puede dar eso o uno puede no tomarlo? Claro, pues, o sea, pero decía, no, ten en cuenta en primer lugar que los efectos adversos no le pasa a todos, ¿no? Es un riesgo. Entonces, te puede pasar como te puede no pasar. En la mayoría no pasa, obviamente, pero estamos en riesgo. Entonces, eso es lo que se evalúa. Por eso, lo que vamos a hacer es, el paciente tiene algunas enfermedades, vamos a usar otros antibióticos. Y si esos otros no funcionan, recién usaríamos esta droga. ¿Ya? Obviamente deberían avisarte que estás en riesgo antes de usarlo, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Bien, en cuanto al colirio, a ver, ¿a qué edad se puede poner sirve en general? Sí, no hay ningún problema con la edad. ¿Ya? Pueden usar a cualquier edad. No hay ningún problema. Siempre y cuando, obviamente, tenga la conjuntivitis, ¿no? ¿Ya? Pero la mayoría de las conjuntivitis suelen producirse por gram negativos, entonces suele ser mejor empezar con gentamicina, que es más efectivo, que es otro antibiótico que vamos a ver después, que también viene en colirio y que es más efectivo en las gram negativas, que es lo más común que producen conjuntivitis, ¿no? En caso de que ya no funcione la gentamicina, el cloranfenicol ya que abarcaría mucho más espectro. Pero no importa la edad. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. Tenemos 1 minuto 20, se nos va a cortar. Ya. Mañana, por favor, ingresen a las I10. Ya, o sea, todos los días el ingreso está para las I10. Ya, he visto que parece que están entrando a las 8 y eso nos está quitando, creo, el tiempo. ¿Ya? Entonces, a las 10 en punto del entrar, no a las 8. ¿Ya? 8 y 10. Ronald, pregunta. Ronald. Doctor, este viernes acaba esta materia, ¿no? No me acuerdo, es hasta el 22. A ver, ¿cuándo? Sí, el viernes. Sí. Ya. Sí. Y el lunes empezaríamos otra. Ya la que sigue, no me acuerdo ahorita cuál es, pero debe ser una Técnicas corta. de estudio. Técnicas de estudio. Eso. Sí, esas ya son facilitas. Vayan preparándose. No se olviden que el día viernes es examen final sobre 40. ¿Ya? Vayan ya preparando para eso. ¿Ya? Profe, doctor, fíjese en el mensaje que le envié por WhatsApp, por favor, no sé si lo leyó. No sé cuál.